decíamos que ayer iban a estar los resultados del INDEC. Sí. ¿Y quién puede hablar del INDEC mejor? Nuestro columnista de economía, Alejandro Bonalumi. Hola Alejandro, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Muy buenos días para todos. Bien, muy Buen bien. día. Y tratando de analizar y digerir estos datos que dio a conocer el INDEC, que conocimos todos. A ver, la inflación sigue siendo un problema en Argentina. Un flagelo eliminado del mundo, porque solamente muy pocos países sufren de inflación alta, y varios de ellos por algún tipo de conflictividad. El ejemplo más claro es Venezuela, por problemas institucionales, políticos y lógicamente económicos. Después, no hay crisis inflacionaria en el mundo. Es más, fíjate que en América Latina ningún país supera el 7%. El que más tiene es 7% de inflación anual, que es Uruguay. De ahí para abajo, todo. Y no digo comparando con Estados Unidos, Canadá o Australia. Hablo de vecinos que están a pocos kilómetros de distancia y con, en algún caso, economía muy similar a la Argentina. Y este 25,4 acumulado en un año, o 2,4% de febrero, tiene justificativos de por qué llegamos a este pico inflacionario demasiado alto. Primero, porque hay un tema cultural en Argentina. ¿Qué quiero decir con un tema cultural? Yo vendo un vaso hoy al público y creo que lo voy a reponer la semana que viene posiblemente más caro. Entonces, por las dudas, me cubro. Lo vendo más caro, lo aumento. Hay un tema de expectativa. ¿Qué quiere decir el tema de expectativa? Y que en la Argentina la sensación es que no le vamos a ganar la inflación y nunca la vamos a bajar a un dígito. Entonces, vos actuás al respecto. Y tercero, hay un tema de estructura, hay una inflación de costos. A ver, lo voy a tratar de definir lo más sencillo posible. Cuando vos tenés un problema de inflación por demanda, ¿qué quiere decir inflación por demanda? Seguimos con el ejemplo de los vasos. Yo tengo 10 vasos y hay 30 que quieren comprar esos 10 vasos. Hay una puja por quedarse con los vasos pagando más caro ese producto. Eso es inflación de demanda. Mucha gente que compra y pocos productos que se venden. Eso se soluciona, digamos, fácilmente. El gobierno, con una baja impositiva o con algún crédito blando, con algún incentivo, genera una mayor producción que equipara la oferta y la demanda. Pero cuando hay una inflación de costos, y bueno, ya pasa por otro lado, quiero decir inflación de costos. La producción en Argentina se va encareciendo, por ejemplo, por la suba de los servicios públicos, luz, gas, combustible, impuesto inmobiliario a la propiedad. Entonces, todo eso genera que los costos de tener una empresa, una industria, van aumentando. Y además, el vendedor final, el comercio al público, donde antes, en el estudio de costos que hacía, la luz y el gas no tenían incidencia, y ahora cuando vos ves la factura de luz y de gas, notás que en ese comercio que vos le metés al público, la incidencia de sus servicios es tan grande que lo tenés que trasladar a precio. Por eso a veces uno dice, che, ¿cómo puede ser que ese negocio me vendió la botella de agua a 60 pesos? Es una locura. Bueno, en su estructura de costos tienen que poner ese número porque si no, no subsiste y ahí caen las ventas. Bueno, el tema de la inflación en Argentina, sin dudas, es esto que estamos planteando. El motivo de este pico inflacionario que se está dando en los primeros meses del 2018 tiene que ver con esto que te acabo de comentar. ¿Qué tal, Alejandro? Buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Marcelo? Bien. Hay culpas, vos decís que hay culpas compartidas entre el gobierno nacional y un sector de los empresarios que inflan los precios. Es decir, hay que decir, digamos, si decimos que el empresario o una parte del empresariado argentino no está acompañando las políticas económicas llevadas adelante por el gobierno de Cambiemos, ¿quién tiene mayor responsabilidad, digamos, en esto? Mira, yo creo que acá la principal responsabilidad siempre es del Estado, que es el más poderoso. Después, por supuesto, que hay empresarios, como en todos lados y en todos los rubros, hay gente buena, hay gente que especula mucho y hay gente que trata de ser ventajera ante la situación que se vive. A ver, yo tengo un viejo ejemplo, y alguna vez lo he comentado, de un único fabricante de tetrabric que hay en Argentina. ¿Viste? Las cajitas de vino, sí, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, en su momento, cuando tuvo el proceso electoral que determinó a Mauricio Macri como presidente, cuando tuvimos
La primaria, como Macri salió segundo de Scioli muy cerquita, por las dudas aumentó los precios. Cuando Macri ganó, aumentó los precios. Claro. Cuando aumentó el dólar porque salimos del cepo, él se cubrió aumentando los precios, y cuando hubo el primer aumento de tarifas, él aumentó cubriéndose por eso. ¿Hola? Bueno, me parece que hemos perdido se ha Sí, cortado, ahí se ha está. cortado. Bueno, vamos a retomar la comunicación con Alejandro Bonalumi, periodista especializado en economía. Ahí estaba hablando de que los empresarios, o ese empresario que mencionaba, aumenta los precios por si acaso. Siempre tienen una excusa para aumentarlo, Claro. ¿no? Es como cuando uno dice, bueno, me voy de viaje, Sí. y hoy, ¿cuál es tu excusa para irte de viaje? Siempre encontrás una. Exacto. Bueno, justamente Ahora, estaba hablando de Claro. este empresario. Y después cuando hay un reacomodamiento, No lo baja. no baja los precios. No. No sé si estamos de nuevo en comunicación con Alejandro Bonalumi. Sí, Sí. sí, te decía lo de Sí. este muchacho del ejemplo, Sí. que ahí hubo un abuso. Entonces lo que tiene que hacer el Estado en ese caso es llamarlo, que justifique si en sus costos hay un aumento de esa magnitud, y después, si no hay un justificativo, bueno, o se retroceden los precios o le abrir importación. Me parece que hay abusos, lógicamente hay abusos, y mucho más en Argentina, donde claramente vos sabés que en muchos sectores y muchos empresarios, no todos, insisto, quizá la minoría, pero muchos tratan de ganar mucha plata vendiendo poco con márgenes muy exagerados. Inclusive les propongo que analicemos los márgenes de quizá alguna gran cadena de supermercados internacional, si tienen sus márgenes, los que tienen aquí en Argentina, comparados con los márgenes de utilidad que tienen en el mundo, a ver cuál es más significativo. Bueno, me parece que hay un poco de todo, pero el Estado, hoy por hoy, con la suba de tarifas, está generando una inflación que lógicamente es doloroso para el bolsillo, especialmente del consumidor. Ahora, ¿qué se viene? Y bueno, el gobierno está plenamente convencido que el segundo semestre, y otra vez hablamos del segundo semestre, que el segundo semestre vamos a tener un equilibrio tarifario, es decir, que no va a haber suba de la magnitud que estamos sufriendo ahora, que va a haber un dólar que va a acompañar simplemente, que no va a despegarse violentamente como hizo estos 3 meses, y que por lo tanto la inflación debería comenzar a acercarse al 1, al 1,5%. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a haber una desaceleración interesante de la inflación, que inclusive hasta en septiembre, alguien me decía ayer, estacionalmente la inflación de septiembre siempre es baja, hasta poder estar por debajo del 1%. Pero bueno, esto habrá que ver con el tiempo, si se confirma el segundo semestre, y falta, y hay que ver también cómo está el poder adquisitivo de la gente, cómo está la actividad económica, si el gobierno empieza a hacer un diagrama pensando en las elecciones del año que viene, entonces ya el segundo semestre comienza a generar una quietud de precio. Bueno, me parece que hay mucha tela para cortar en el tema inflacionario, que insisto, es algo que castiga muchísimo a los que menos tienen. Claro, Porque claro. el que más tiene, chicos, tiene herramientas para defenderse. Sí. Si yo tengo mucho y ahorro y tengo plata, por ahí me voy a una LEVAC, entonces con la tasa de interés del 27 compenso lo que me saca la inflación. Pero el que vive al día, el que se alimenta gastando gran parte de sus ingresos en alimentos y medicamentos, por ejemplo, bueno, sufre eso. Y si además vos le sacás al salario más plata por luz, gas, combustible, etcétera, bueno, es un momento difícil. Por eso hay que digerir este momento, que seguramente del año van a ser los meses más duros. Ahora, bajar los precios imposible. Y bajar los precios, viste, en Argentina es muy difícil porque siempre hay alguna excusa para no hacerlo. Sí, Si te sí. suben 10, te pueden bajar 2. Vos sabés cómo es históricamente. Pasa con los medicamentos. Ahora el gobierno está negociando una serie de rebajas a diciembre del año pasado. En verdad, en 2 años los medicamentos tuvieron un salto infernal, y que bajen ahora un 5% a diciembre parece como sabor a muy poco. Pero bueno, no, difícil que bajen. Lo que sí habría que esperar de una buena vez es un ingreso más interesante en el segmento de los trabajadores. Las paritarias podrían ser una buena oportunidad, no digo de ganar la inflación, y que de golpe vos, si sos pobre o estás en clase media baja, vas a ser una persona de clase media alta, pero que te den el oxígeno como para que puedas
seguir consumiendo y reactivar la economía interna, que es fundamental, que yo le compre al kiosco, que el del kiosco le compre a la boutique, y la boutique vaya al mercadito de la vuelta. Eso es como vive la Argentina, y hasta que no tengamos más plata en el bolsillo, eso no va a mejorar violentamente, ¿no? Claro, vos fíjate que hay que entender todo esto, porque se habla de, en un futuro lejano, tal vez de pobreza cero, pero esto es contraproducente, porque hay que tener en cuenta que a medida que hay inflación, que aumentan los precios, hay más gente que no puede comprar, que no puede acceder a determinados productos. La clase y media eso está genera, bajando. claro, y eso genera mayor pobreza, mayores dificultades, y encima vos tenés salarios que se pagan en 3 tramos o en 2 tramos. Entonces, cuando vos cobrás el segundo tramo y el tercero, la inflación te devoró parte o gran parte de lo que cobrás. Entonces, esto es terrible, Alejandro, porque yo días pasados lo hablaba, este tema, de que esto es nuevo acá. O sea, antes, cuando había un ingreso, de un aumento de sueldo, era todo junto. O sea, no se hacía en 2 veces, en 3 veces. Pero bueno. No, seguro. La inflación te gana siempre cuando vos cobrás los aumentos así en cuotas. Y ojo, yo los otros días discutía el tema del arreglo del comercio, y me decía un sector de la Cámara de Comerciantes, me decía, lo que pasa es que el sector tampoco está bien como para desembolsar de un saco todo, entonces tienen que buscar un equilibrio. Bueno, sí, puede ser, está bien, pero cuando vos cobras en cuotas el aumento, lógicamente la inflación lo va licuando. Es difícil. El tema de la pobreza, bueno, hay un problema de pobreza estructural en la Argentina, además de problemas inflacionarios de precios y de ingresos. Hay un problema estructural sobre un segmento de la sociedad que no está capacitado para salir a acceder a trabajo calificado, no se califica. Hay problemas de infraestructura de servicios que no le llega al pobre. Hay una cuestión de educación, sí, porque la educación es la mejor forma de defenderse de los chicos de la pobreza. A ver, si vos querés ser rebelde frente a la pobreza, estudiás. Vos sos pobre, bueno, tratá como puedas dentro de las condiciones de vida de estudiar. Es la rebeldía más importante contra la pobreza. Bueno, en la Argentina tenemos un problema educativo, es decir, yo veo en el corto plazo, y no solamente por la inflación y por las políticas del gobierno nacional en el tema, por ejemplo, tarifas, sino que yo no veo pobreza cero muy pronto en Argentina, sinceramente, porque no solamente hay que bajar la inflación, no solamente hay que dejar de elevar esa vara de ingresos para no ser pobre, sino fundamentalmente que hay que ver temas estructurales de fondo que van a dar muchísimos años y que, bueno, algún día deberían empezar. Creo que todavía no estamos pensando en eso y estamos tratando de arreglar otro tipo de cosas, pero insisto, la Argentina, teniendo el porcentaje de pobreza que tiene, imagínate si, pero achicáramos a la mitad la pobreza, cuánta gente se incorporaría a el consumo más amplio, a las condiciones laborales mucho mejores, a los emprendedores propios independientes. Me parece que hay mucho por hacer, pero insisto, lo de pobreza cero puede ser un deseo del presidente, que lo dijo en campaña, para un futuro de la Argentina, pero no lo veo en el corto plazo, ¿no? Justamente días pasados hablábamos con Andrés Danelón y nos decía que hay 600.000 jóvenes fuera del sistema laboral, por lo menos aquí en Santa Fe. Sí, mira, yo te digo que a nivel país hay más de 1 millón de los niños. ¿Quién son los niños? No estudian ni trabajan. Hay chicos de entre 18 y 24 años que no estudian ni trabajan. ¿Por qué? Porque no están capacitados para ingresar al mercado laboral, es un problema, porque no se ven incentivados por el colegio, por la escuela, por la educación, y no van. Y son presa fácil de la delincuencia, de la droga. Hoy, a ver, y esto es muy feo lo que voy a decir, pero es la realidad en muchos sectores de la Argentina. Hoy un chico en un barrio carenciado, en un barrio donde predomina la droga, cree, y hasta lo puede ser, y está muy mal, que se puede rebuscar unos pesos con algo ilegal que poniendo el lomo y yendo a la escuela. Sí. Y cuando vos ves en un segmento de la juventud que creen que eso es viable, estamos en un problema muy grave, muy grave. Hoy hay un segmento de la sociedad que se siente más seguro cobrando un plan social que intentando buscar empleo.
Sí. Yo conozco casos, porque hay empresas que me lo han dicho, que tratan de tomar gente y dicen, no me anotes, porque si me anotas puedo llegar a perder el plan, Sí. y yo me siento más seguro con el plan que con el trabajo que me das vos, que a lo mejor a los 3 meses me sacás o me echás. Entonces, tenemos un problema mucho más profundo con esto. Bueno, insisto, es cultural, es de infraestructura, es de malas políticas y es seguramente de desidia de algunos sectores para con un segmento de la comunidad. Me parece que en ese sentido nos queda muchísimo por trabajar con un dato más técnico. Creo que habrá que actualizar la canasta de pobreza en Argentina, porque me parece que hay algunas variables que en el hábito de consumo ha cambiado con el tiempo. Ujú. Por ejemplo, se tenía en cuenta hasta hace poco el teléfono fijo en una casa, que ya casi no existe, y hay predominio de los celulares. Sí. Hay un consumo distinto en el país que, si se sincera violentamente, yo no sé si la posición está algunos puntos por encima. Pero bueno, con esta fórmula estamos acá y hay que trabajar por esa gente. Si no le incorporás, seguramente va a ser dolor de cabeza, no para el Estado, pero fundamentalmente para ellos, porque vos fijate que esa gente en algún momento va a necesitar, además, como persona adulta mayor y en un futuro, una contención, no va a tener jubilación, no va a tener que ir a la cobertura médica, va a tener que acudir al Estado, a los hospitales públicos, y los hospitales públicos se saturan y brindan el servicio, quizá a futuro. Es decir, a futuro es un tema complejo también. Ahora, ¿qué pasa si sacan los planes? Mira, hoy no se pueden sacar los planes. No se pueden sacar los planes no solamente porque deja desamparada a esa gente, sino porque además había una conflictividad notable. Yo sí creo que el primer paso fundamental de esto es que la gente que cobre planes se capacite. Esto de la escuela obligatoria está muy bien, y la calificación y la capacitación es fantástica, y que después se generen las condiciones. ¿Para qué? Y para generar empleo. Entonces, cuando el empleo privado demande, porque está pasando un crecimiento económico y un desarrollo del país, demande puestos de trabajo, bueno, que esa gente que cobra un plan tenga la chance de ingresar al mercado laboral privado con seguridad, gane más que cobrando el plan, e incluso hay un plan empalme que a vos te permite durante un tiempo cobrar el plan social Y el que sueldo. incorpora el salario. Ujú. Entonces le da previsibilidad y tranquilidad. Bueno, pero el paso es que esa gente esté calificada, capacitada, y que después la economía privada comience a generar empleo. Si no contenés esas dos condiciones, hoy sacar los planes me parece que es difícil, más allá que vos tenés que controlar que el que cobre un plan lo tenga que cobrar, y no que sean planes otorgados a gente que sinceramente no los necesita, o que hay un abuso del uso del plan, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta, y eso es la función del Estado, controlar que llegue a donde tiene que llegar y que no sea utilizado políticamente para decirle, bueno, mira, yo te consigo un plan, pero vos tenés que ir a la marcha conmigo, o quejarte conmigo, o apoyarme, el mal uso del plan. Y por otro lado, que lógicamente no haya amiguismo, yo te doy un plan aunque vos no lo necesites porque me hiciste algo chava, qué sé yo. Esto hay que ir depurándolo, pero lógicamente el que lo necesita hoy lo tiene que seguir cobrando, porque la Argentina no te da oportunidades para que vos salgas de la pobreza sin ayuda del Estado. Y además de todos estos problemas, hoy llega volvemos a pensar en años anteriores, en donde dependíamos del Fondo Monetario Internacional. Hoy llega al país la directora del Fondo Monetario Internacional, tal vez a decirnos cómo tenemos que manejarnos en nuestro país, en nuestro territorio, ¿no? Con la economía y la política y todo demás. Ya lo vimos. Yo creo que Christine Lagarde viene, Argentina es socia del FMI. Yo creo que el Estado hoy, el gobierno hoy, que puede acceder a un préstamo muy accesible, sinceramente puede acceder a un préstamo muy accesible del Fondo Monetario, creo que políticamente no es conveniente hoy, por lo menos. ¿A qué voy con esto? Voy a que si vos le pedís al Fondo Monetario plata, primero demostrás que estás en crisis. Si vos vas a pedirle al Fondo Monetario es porque estás en crisis. Lo que el gobierno no puede demostrar hoy es que está en crisis. ¿Por qué? Porque no vendrían inversiones, etcétera. Segundo, demostrás que no estás capacitado para solucionar el problema porque vas a pedir nuevamente al Fondo Monetario. Y tercero, políticamente. Vos imaginate si el gobierno va y le pide plata hoy al Fondo Monetario, políticamente
para el gobierno sería una pérdida de credibilidad por los momentos vividos en otras épocas. Por eso creo yo que va a ser quizá el prestamista de última instancia el Fondo Monetario. Si Argentina no consigue plata afuera, si se complica la situación, si estamos cercanos a un conflicto económico, ahí podés ir. Pero hoy, para mi humilde entender, y veremos el gobierno qué hace, porque hay versiones de todo tipo, yo creo que hoy no es el momento indicado, por lo menos ahora, de ponerse bajo el ala del Fondo Monetario, que si te presta plata, te va a recomendar que hagas, que tomes y que decidas algunas cosas económicas. Pero si vos no le pedís plata, me parece que el Fondo Monetario no se debería meter en la política económica de tu país en cuanto a decirte, mira, toma esta medida, hace este ajuste y echa esta cantidad de personas. Me parece que es cuando vos vas a algún lado y pedís plata, decir, bueno, mira, te pido plata. Bueno, hermano, yo te presto, pero vos no te la gastes para ir a comer pizza todos los días. Yo te la presto, pero mostrame que la vas a devolver. Ahora, si yo no te presto plata, no tengo por qué aconsejarte prepo lo que tenés que hacer con tu vida, ¿no? Veremos qué es lo que sucede con esta llegada. Ale, nos reencontramos la semana que viene con más información. Que sigan bien, gracias. Gracias, igualmente, gracias. Alejandro Buonalumi, entonces, con nosotros, periodista especializado en economía.